Representante a la Cámara del Partido Conservador, tolimense, Alejandro Martínez. Muy buenos días, Alejandro. Activar el micrófono, apreciado Alejandro. Un saludo para ti, Juan Pablo. Buenos días para la mesa de trabajo y, por supuesto, para los tolimenses que nos acompañan en estos momentos. ¿A favor o en contra de una constituyente en Colombia? Bueno, lo manifestaba el senador Runa hace unos minutos. Son momentos diferentes. El país vive momentos diferentes. Y yo pensaría que lo que sucedió en el año 91 de esa constituyente, un estado de sitio decretado por el gobierno nacional. Recuerden que antes del 91 estaba la Constitución del 86, que permitía la declaratoria de estado de sitio, y al haber esta declaratoria de estado de sitio le daba la posibilidad al presidente de turno de expedir unos decretos con fuerza de ley. Lo saca así, pero también se le olvidó al senador decir que ese momento tan grave y tan crítico del país estaba necesariamente relacionado con esa guerra del narcotráfico que vivía Colombia. Son momentos diferentes, Juan Pablo, pero yo sí considero que un presidente de la República, un presidente de este país, tiene que ser un presidente que escucha, que concerta, que concilia y busca la unidad del país. Eso es lo que ha querido el Partido Conservador. El Partido Conservador ha querido construir el país con un gobierno de izquierda, que lo es el del presidente Petro, que así arrancó desde el 20 de julio del año 2022, que fuimos capaces de sacar adelante proyectos de ley importantes para el país de manera concertada, coincidiendo, escuchando, permitiendo que los partidos aportaran. Los artículos, algunos se eliminaron, otros se ampliaron, se introdujeron nuevos artículos a varios proyectos de ley, y eso permitió que el Congreso le diera una gran noticia al país de que se podía trabajar, que se podía construir país desde las diferentes ópticas de los partidos políticos. Ahora bien, todos sentimos nosotros que todo se fue un poco a la basura por ese ánimo del presidente del gobierno de sacar a las malas y a la fuerza la reforma de la salud. Son momentos diferentes. El partido quiso avanzar también el proyecto de salud. El Partido Liberal lo hizo, el partido de la U. La ministra Corcho no quiso entender eso, y después de 12 o 15 meses de trabajo, mes y medio de trabajo, esa propuesta que se construyó con estos tres partidos, pues fue tirada a la basura. A las malas no se saca ningún proyecto de ley. El Congreso de la República es autónomo, el Congreso de la República está ahí para legislar en los intereses de los ciudadanos, en los intereses del país, Juan Pablo. Entonces, ahí estamos nosotros, por supuesto, trabajando, diciéndole al país que nos obliga, que tenemos un deber ser con los ciudadanos, pero que tenemos que esas decisiones tomarlas con toda la prudencia, con la inteligencia, pensando en el futuro de los colombianos. Cambiemos el tema y hablemos un poco sobre sus fuertes críticas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pocos se pronuncian sobre los escándalos allá en la costa caribe de Colombia, y usted traía a colación el abandono y cómo no se le surte a la base aérea Luis F. Pinto en Melgar sobre temas tan básicos como cargar baldes de agua. Pues eso sucede, Juan Pablo, por esa insistencia del gobierno a no querer entender con los gobiernos departamentales y locales. Yo he dicho que cuando se superaron las elecciones del año pasado, en octubre, y se eligieron los más de 1.100 alcaldes y los 32 gobernadores de Colombia, pues el pueblo le dio la vocería, los llenó de autoridad para trabajar por las regiones, por los municipios, por los departamentos, y que lo que tiene que hacer de manera concertada el gobierno nacional es entenderse con ellos. Yo hablaba de ese descalabro de La Guajira, de 60 carrotanques que no sirven, que no operan, que no se pueden mover allá en ese territorio, precisamente porque la Unidad Nacional del Riesgo, de Gestión de Riesgo, no fue capaz de entenderse con los alcaldes y con la gobernación de La Guajira. Pero mire esto, vino y lo decía yo tal vez en ese video que sacamos de la intervención nuestra en el debate de control político en Comisión Cuarta, vino la oleada de calor, vino esta serie de incendios en todo Colombia, y la Unidad de Gestión de Riesgo nunca fue capaz de llamar en un plan de contingencia, un plan de choque,
a los entes territoriales, entregarles las herramientas, los recursos para empoderarlos y avanzar en ese contrafuego, si se puede decir, de la eliminación de esa amenaza por olas de calor. Pero sí se derrocha la plata, pero sí se improvisa y se pierden recursos importantes. Ese balde que lo reclama Cacón 4 en Melgar es un balde que recoge agua y va a atender los incendios en el departamento del Tolima. Ese balde lo pidió la Fuerza Aérea Colombiana, Cacón 4, la gobernadora del Tolima, y lo pedimos desde el día 3 de enero de este año. Y han pasado casi 3 meses y no fue atendido este requerimiento. Son situaciones que, insistimos, no deben pasar. Yo he dicho que los recursos son públicos. Al parecer, algunos ministros, algunos directores de las entidades piensan que los recursos son de ellos y no es así. Los recursos son de los colombianos. Ellos están al mando, en la dirección, poder ejecutar estos recursos, pero nosotros desde el Congreso de la República seguiremos haciendo este control político que reclama Colombia. Cambio de tema, gremios económicos del Tolima le pidieron a concesionaria Vía Sumapaz un plan de acción para Semana Santa. Vino el señor Loren Cabroa a Ibagué y no sé si hablaron con usted, representante, pero le pidieron que haya por favor un plan para que no sea tan afectado el tráfico en la Semana Mayor. ¿Cómo va Vía Sumapaz según su óptica? Bueno, Juan Pablo, ustedes conocen la historia de Vía Sumapaz o la Vía 40 de la concesión Bogotá-Girardot, del traumatismo que se generó haber intervenido las 8 unidades funcionales de este corredor vial. Digamos que la unidad funcional 1 y 2, que es de Girardot casi hasta Chinauta, ha avanzado mucho. De Chinauta hacia Fusa, la doble calzada, ha avanzado, pero entonces ahora ese colapso está precisamente entre Fusa y Granada, Soacha. Obvio que el reclamo que hace el alcalde de Melgar y los alcaldes de la región, no solo los del Tolima, porque es el alcalde de Melgar, el del Carmen de Apicalá, Flandes, Ricaurte, Nilo, Girardot, este corredor estratégico turístico, pues es diciéndole a Vía 40, la concesión, que frenen la intervención de la vía, porque es que es la maniobra de los vehículos, de los doble troques, de la maquinaria la que también colapsa la vía. Estas obras deben ser suspendidas en la Semana Mayor, precisamente permitiéndole a los turistas que puedan desplazarse en este corredor turístico importantísimo del centro del país. Este reclamo lo hace los gobiernos municipales, pero por supuesto nosotros acompañamos este reclamo, esta solicitud, para que Vía 40 sea capaz de entender que la dinámica económica es muy importante para estos municipios. Sí, a propósito de Vía Sumapaz, ellos desde hace varios años han propuesto, sin resultados en la ANI, porque no se ponen de acuerdo en el tema financiero, un túnel paralelo al Guillermo León Valencia para evitar el paso en bajada hacia Melgar de la Nariz del Diablo, el paso del Cañón del Sumapaz. ¿Usted qué sabe sobre este proyecto y cómo le podemos ayudar a los municipios de Melgar y Boquerón para que tengan otro túnel? Pues Juan Pablo, sencillamente es una locura. Ese túnel es una locura. Yo mismo se lo manifesté a la presidenta de la ANI, al director del Invías, se lo manifesté al representante legal de la concesión. Y les voy a explicar por qué, Juan Pablo. Mire, después de que usted pasa el peaje de Chinauta en el sentido Bogotá-Girardot, después de que usted lo pasa y viene en 3 carriles, apenas usted pasa ese peaje y se descuelga de Chinauta hacia Boquerón, van 2 carriles. Usted llega a Boquerón, Nariz del Diablo, 2 carriles. Nariz del Diablo, el sector de El Salero, San José, La Colorada, Melgar, 2 carriles. Usted pasa a Melgar, sigue Tolemaida, Nilo, Ricaurte, Girardot, 2 carriles. Entonces no tiene ningún sentido ir a intervenir esa roca, desestabilizar, generar un problema como el que vive la salida al llano, simplemente porque en el contrato se dejó un túnel.
El túnel en el sentido Girardot-Bogotá que se construyó funciona en dos carriles y la vía antigua está funcionando en 2 carriles en el sentido Bogotá-Girardot. No tiene ningún sentido intervenir esa roca, no se necesita. Como le digo, son casi 40 kilómetros desde el peaje de Chinauta hasta Girardot, y que va en 2 carriles. Entonces, ¿para qué una intervención de una roca que puede poner en grandes dificultades económicas a estos municipios turísticos? Y por supuesto la conectividad no solo de esta región turística, sino el paso por Melgar en ese corredor estratégico hacia Ibagué, al occidente o al sur, por el Huila. Son cosas que yo les he manifestado, que se lo hice ver, simplemente porque quedó en un contrato. Ahora bien, les dije yo lo siguiente, Juan Pablo: los contratos son documentos escritos y son acuerdos de voluntades. Los contratos también son susceptibles de modificarse en acuerdos de voluntades. Hagamos esos acuerdos de voluntades, se pueden modificar los contratos y no hay lío. Si es que les está sobrando la plata y no saben dónde invertirla, pues me parece que el puente de Girardot-Flandes sí necesita esa plata. Habría que liberarla de ese contrato de vía 40 y pensar cómo se invierte y generamos una actividad que hoy reclama ese corredor estratégico y esos municipios de Cundinamarca y Tolima. Representante Alejandro Martínez, muchas gracias por estar en Econoticias, muy amable. Juan Pablo, a ti muchas gracias y por supuesto un saludo a los tolimenses que nos han escuchado.